permitirá que resbala tu pie. No duerme tu guardián, no duerme el guardián de Israel. Él es tu sombra y tu refugio. Él te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida para siempre. En esta ocasión vamos a hacer el estudio sobre un tema que implica, sobre todo en esta Semana Santa, uno de los grandes misterios quizás más profundos que queremos estudiar en este momento, que es la misa. Pero quiero empezar desde la perspectiva del judaísmo, es decir, los orígenes que fundamentan todo lo que quiere decir o lo que queremos celebrar en cada vez que nos reunimos para la celebración de la Sagrada Eucaristía. Como ustedes saben, pues esto de la Sagrada Eucaristía se fundamenta principalmente en la última cena de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, reunido con sus apóstoles, celebra una cena pascual judía. Por eso el proyecto que yo les presento, que yo les propongo en este momento, es estudiar en primer lugar la celebración de la Pascua judía. Por eso la primera parte, lo primero que quiero hacer, es que leamos este texto del libro del Éxodo. La vamos a encontrar en el capítulo 12. Ciertamente no vamos a leer todo el capítulo 12 porque hay ciertas cosas que no atañen directamente al tema que estamos tratando, y por eso algunos versículos los voy a suprimir, los voy a brincar. También teniendo en consideración que esta narración que encontramos en el capítulo 12, insisto, del libro del Éxodo, hay una mezcla entre narración y leyes normativas que el todo judío tiene que cumplir, sobre la cual se basa precisamente el orden de la celebración de la Pascua judía, que vamos a ver más adelante. Y por eso, pues algunas cosas a lo mejor nos va a parecer un poco extraño, pero sí es importante hacer esa aclaración. Se trata de una mezcla entre narraciones y leyes normativas. Bien, entonces quisiera comenzar precisamente entonces con la lectura de este pasaje del libro del Éxodo. Antes de leerlas los ubico. Estamos en el marco de la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel está en Egipto. Ya han pasado las 9 plagas, que nos narra precisamente el libro del Éxodo, y finalmente nos encontramos ante la décima plaga. Antes propiamente de la ejecución de la 10ª plaga, entonces surge este mandamiento de Dios a Moisés y de Moisés al pueblo, es decir, cuáles son los preparativos que se tiene que realizar para poder sobrevivir a este acontecimiento de la 10ª plaga. Esta es principalmente una de las razones fundamentales por las cuales se hace esta celebración de la cena que posteriormente vamos a llamar la cena pascual. Bien, entonces sin más quisiera comenzar a la lectura de este texto. Dice entonces Éxodo capítulo 12, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la generación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana.
sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, porque yo, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta del Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra del Señor, que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten: ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis: es un sacrificio, es el sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que está en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Bien, hermanos, este sería entonces el texto fundante de la celebración de la Pascua. Como hemos escuchado entonces, se fundamenta principalmente, como decía, en la cuestión de la 10ª plaga, ¿sí? Principalmente se trata de la 10ª plaga. Y ciertamente, como nos ha dicho el texto, se trata de la Pascua, Pascua del Señor. Como sabemos, Pascua simplemente significa paso. Pasa, el Señor pasa por Egipto, hiere a los primogénitos de Egipto. El Señor pasa por las casas de los israelitas, pero no hace daño, no pasa nada con ellos. A partir entonces de esta celebración tenemos que tener en consideración lo siguiente: la 10ª plaga fue la decisiva para lograr precisamente la liberación del pueblo de Israel. Ciertamente el Señor mandó por medio de Moisés diferentes plagas, como lo sabemos, pero esta 10ª plaga fue la decisiva, fue la más fuerte. Esta plaga entonces logra precisamente la liberación. La muerte de los primogénitos logra verdaderamente la liberación finalmente. Por lo tanto, este acontecimiento histórico, pues ciertamente es uno solo en la historia. El hecho de la 10ª plaga, el hecho de que Egipto haya liberado a Israel, que el pueblo de Israel haya atravesado a través del desierto, e incluso dentro de esto vamos a incluir el paso por el mar. Por lo tanto, todas estas celebraciones, decía, históricamente solamente pueden suceder una ocasión. Solamente han sucedido una ocasión. Pero sin embargo, son acontecimientos fundantes, esenciales, elementales, importantísimos para el pueblo de Israel, que entonces el Señor también quiere que se establezcan como una fiesta perpetua. Lo hemos escuchado en el texto. El Señor manda a Moisés: esta fiesta será para ustedes una fiesta perpetua, un memorial que se debe de celebrar por generaciones y generaciones. Por lo tanto, esta celebración de la Cena Pascual adquiere su significado de los acontecimientos históricos. Insisto, los acontecimientos históricos sucedieron una sola ocasión, pero la celebración de estos acontecimientos históricos se hacen vivos nuevamente precisamente en la celebración de la Cena Pascual. La celebración de esta Cena Pascual tiene como objetivo volver a vivir esos acontecimientos.
Por eso quisiera llamar la atención sobre una palabra que quizás cuando la leemos en español no nos da mucho resultado. Quizás no lo podemos, no es tan importante o de repente se nos puede pasar desapercibido, pero esta palabra es fundamental precisamente para la celebración de esta cena pascual. Y quisiera repetirla. Hemos escuchado en el capítulo 12, versículo 14, la siguiente afirmación. Y este día será para ustedes memorable, y lo celebraréis como fiesta del Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Por lo tanto, esta celebración, primero, se tiene que hacer año con año, por todas las generaciones. Pero esta palabrita que quiero distinguir en este momento es la siguiente. Dice, este día será para ustedes memorable. La palabra en hebreo es zikaron. Esta palabra en hebreo, zikaron, es una importancia fundamental, porque significa memorial. Y entonces aquí quisiera hacer la distinción para que podamos entender por qué es importante esta palabra entre recuerdo y memorial, para poderlo identificar esta palabra. Recuerdo, ¿qué significa? Recuerdo significa que me acuerdo de algo que pasó en el pasado, pero ya no me afecta. Me acuerdo que cuando era pequeño me caí de la bicicleta, pero es algo que queda ya. No me afecta, no me duele, no tengo ningún problema. Tengo el recuerdo de que cuando era pequeño jugué fútbol. Bueno, es algo que quedó en el recuerdo. Ya es algo que no te afecta en este momento, que no tiene nada que ver contigo ahora. Ese sería recuerdo. En cambio, la palabra memorial, en hebreo, zikaron, significa volver a vivir ese acontecimiento. Ese es zikaron. De tal manera que cada vez el judío, cada vez que celebre esta fiesta pascual, esta cena pascual, debe de volver a estar en Egipto, debe de estar nuevamente reunido con su familia celebrando esta cena pascual, debe de ver la muerte de los primogénitos, debe de sentirse cómo escapa de Egipto y cómo atraviesa el Mar Rojo. No es un recuerdo, no es algo que vivieron aquella generación que estuvo de esclavo en Egipto, no. A tal grado que el judío, cuando hace la celebración de la cena pascual, dice, yo fui esclavo en Egipto, yo vi maravillas en Egipto, yo salí de Egipto, yo atravesé el Mar Rojo. No dicen, fueron mis padres, fueron mis antecesores, no, dicen yo. Y ese es memorial. Esa es la palabra memorial. Esta es la palabra clave, insisto, que lleva todo el significado de este acontecimiento. De tal manera que, insisto, sí, históricamente hablando, la salida de Egipto, la muerte de los primogénitos, el paso por el Mar Rojo, aconteció una sola ocasión. Pero cada vez que se realice esta cena pascual, se hace un memorial. El judío que celebra esta cena pascual vuelve a vivir esos acontecimientos. De tal manera entonces que esta cena pascual adquiere todo su significado de estos acontecimientos históricos. Sin estos acontecimientos históricos, la cena pascual hubiese sido una cena más, cualquier otra. Pero estos acontecimientos históricos le dan todo el significado a esta celebración de la cena pascual. Por eso, para ellos, a partir de este momento, se tiene que hacer esta celebración de la cena de Pascua. Nos ha dicho precisamente también este texto que la víctima que habrá de ser sacrificada, este cordero que habrá de ser sacrificado, tiene que ser apartado desde el día 10 de ese mes. Ese día es el día 10 Nisan, según la nomenclatura de los meses judíos. El día 10 Nisan. Y dice el texto, el día 14 habrá de ser por la tarde, habrá de ser sacrificado ese cordero. Es decir, el día 14 Nisan, el día 14, en el atardecer,
se tiene que sacrificar este cordero pascual, el cual habrá de ser preparado, como lo dice el texto, asado y con la cantidad suficiente para todos los miembros que van a estar celebrando esa cena pascual. Entonces el sacrificio de este cordero pascual, insisto, debe de ser el día 14 de Nisan por la tarde, para tener la oportunidad de la celebración de 14 de Nisan por la noche de la cena pascual, según un ritual que más adelante vamos a ver. Bien, esto también es importante porque esta situación del sacrificio al atardecer, ¿sí? Y que nos dice claramente, no dejarás nada al día siguiente, se desprende otra ley que dirá más adelante también precisamente el libro del Éxodo y que va a reforzar también el libro del Deuteronomio. Es una noche de vigilia. Es decir, el Señor va a trabajar toda la noche rescatando a Israel y por lo tanto Israel también tiene que estar despierto toda la noche. Es una noche de vigilia. El Señor trabaja para liberar a Israel. Israel tiene que estar despierto celebrando esta cena pascual. Por eso este acontecimiento se debe de prolongar a lo largo de toda la noche y debe ser en la noche. Forzosamente debe ser en la noche. Pues bien, quisiera solamente quedarme hasta este punto de la reflexión que nos da esta narración del libro del Éxodo, para pasar ahora al siguiente punto, al segundo que les propongo, es decir, la celebración de la cena pascual antes del año 70. Quisiera hacer una aclaración, ¿por qué? Este acontecimiento, esta ley que se nos da sobre la celebración de la cena pascual, como hemos escuchado, es válida para realizarse de generación en generación. Se tiene que hacer para siempre. Sin embargo, sabemos después de que finalmente el pueblo de Israel se establece en su tierra, el rey David construye su imperio, etc. Ya no entro en esos detalles. Finalmente el pueblo se establece en su tierra, ya se establece como nación, no simplemente como pueblo, sino como nación. Y viene precisamente el acontecimiento del rey Salomón que construye el templo, un acontecimiento central. Y a partir de ese momento, el arca de la alianza que ha acompañado al pueblo a través de todo este tiempo de la liberación y del paso por el Mar Rojo, se establece en el templo de Jerusalén y se inauguran los sacrificios. Es en el templo de Jerusalén el lugar donde se le pueden ofrecer los sacrificios a Dios. Viene la reforma deuteronomista por el rey Josías en el año 622 a.C. y en esta reforma deuteronomista se establece un solo Dios, un solo templo. De tal manera que en absolutamente ningún otro lugar se pueden ofrecer sacrificios a Dios, sino única y exclusivamente en el templo de Jerusalén. Y esto incluye el sacrificio de la cena pascual. Por lo tanto, para poder hacer la celebración de la cena pascual, todos tenían que ir a Jerusalén a sacrificar el cordero pascual en el templo de Jerusalén, porque así queda establecido a partir de la reforma deuteronomista que, insisto, impulsó el rey Josías en el año 622 a.C. A partir de ese momento, entonces decía, en ningún otro lugar se pueden ofrecer sacrificios a Dios, sino única y exclusivamente en el templo de Jerusalén. A lo largo de todos estos siglos, entonces, esta ley se cumple. Sin embargo, me brinco diferentes etapas históricas para no entretenerme en eso. Me brinco hasta el año 70 después de Cristo. Año 70 después de Cristo. ¿Por qué este año es tan importante? En ese momento el Imperio Romano viene y destruye la ciudad, Jerusalén, destruye el templo. Por lo tanto, a partir de este momento ya no hay templo, ya no hay altar, ya no hay lugar donde se puedan ofrecer sacrificios.
porque insisto, el único lugar donde se pueden ofrecer sacrificios a Dios es en el templo de Jerusalén. Pero en el año 70 el Imperio Romano destruye el templo de Jerusalén. Entonces, a partir de ese momento ya no se pueden ofrecer sacrificios a Dios, al menos sacrificios cruentos, sacrificios de animales. Ya no se puede. Y esto incluye, obviamente, entonces, el sacrificio de la cena pascual, el sacrificio del Cordero Pascual. Ya no se puede hacer. Pero está la orden de ofrecer la cena pascual por generaciones y generaciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces el judaísmo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar el ritual de la celebración de la cena pascual. A partir de entonces, del año 70 después de Cristo, la celebración de la cena pascual va a tener una estructura totalmente diferente. Algunas cosas esenciales se conservan, pero como lo central de la cena pascual es el sacrificio del cordero y comer el cordero, pero ya no se puede sacrificar el cordero porque ya no hay templo, entonces se modifica la estructura de la cena pascual. Y esa estructura es incluso la que se conserva hasta el día de hoy. Por lo tanto, la forma de la celebración de la cena pascual después del año 70 hasta nuestros días es diferente a la celebración de la cena pascual antes del año 70. Pues entonces, hermanos, ciertamente a nosotros nos interesa precisamente esta estructura de la cena pascual antes del año 70, porque fue la forma en la cual Jesús celebró la cena pascual. Por lo tanto, absolutamente a nosotros nos interesa esta parte, este periodo, la celebración de la cena pascual antes del año 70. Ya después del año 70, insisto, es una estructura, una liturgia totalmente diferente. Bien, hermanos, pues a partir de esta primera celebración de la cena pascual que, insisto, se ha realizado en Egipto y hasta al año 70 después de Cristo, pues ciertamente se fue sistematizando, se fue estructurando, se le fue dando una forma cultural que fuera dando respuesta a esta legislación que hemos escuchado en el capítulo 12. Por lo tanto, en esta segunda parte de esta reflexión, vamos a ver cómo era la estructura de la cena pascual antes del año 70, que insisto es la que nos interesa. ¿Cómo era esta estructura de la cena pascual antes del año 70? Voy a dar cuáles eran los pasos, ¿sí? Cuáles eran los pasos que se seguían para esta celebración. Primero, es fundamental limpiar la casa. Y no me refiero solamente a una limpieza ordinaria como cualquiera de nosotros la conocemos, sino claramente el libro del Éxodo dice que no debe de haber nada de pan fermentado, nada de algo que sea fermentado. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debe de hacer la familia es limpiar la casa, asegurarse que no haya absolutamente nada de cosa fermentada, nada de levadura por ahí escondida en casa, nada. Tiene que estar perfectamente limpia la casa. Por lo tanto, una de las cosas que va a hacer la familia, pero principalmente obviamente la esposa, la mujer, pues es limpiar la casa. Mientras tanto, el marido, ¿qué va a hacer? Va a ir a elegir el cordero, que posteriormente la va a llevar al templo de Jerusalén para su sacrificio. Por lo tanto, este trabajo ya comienza desde la mañana. Otra cosa importante, hemos escuchado en la legislación del libro del Éxodo, que debes de estar elegantemente vestido. Nos dice, debes tener las sandalias puestas, el cinto puesto, el bastón en mano, etc. Y esto ha dado como consecuencia que se considere que este día, como es fiesta y es la fiesta principal del judaísmo, pues todo tiene que estar perfectamente arreglado. Debe de ser lujoso, aún en medio de tus necesidades, aunque sea una familia muy pobre. Esa celebración se va a empeñar en hacerlo lo más lujoso posible.
¿Por qué? Porque, insisto, esto ya nos lo está mandando el libro del Éxodo. Por lo tanto, entonces, otra de los preparativos preliminares para la celebración de esta cena pascual, no solamente la limpieza, la eliminación de toda cosa fermentada, sino también la ornamentación del lugar. Cojines, mesa, etcétera, etcétera. Todo debe de estar excelente. Bien, me brinco, obviamente, toda esta cuestión de los preparativos para centrarme ya propiamente en lo que es la celebración, ¿sí? La celebración de la cena. Pongamos en consideración, finalmente todo está listo, llegan todos los miembros de la familia, se reúnen en torno al lugar de la celebración de la cena y comenzamos con los preliminares. Así vamos a llamar esta primera parte de la cena, preliminares. ¿Qué sucedía en este momento? Lo tengo aquí escrito. Consagración y bendición del cáliz pronunciada por el padre de familia sobre este primer cáliz. Son 4 cáliz, no lo pierdan. Este es el primero. Decía, consagración y bendición del primer cáliz pronunciado por el padre de familia. Ojo, la celebración de la cena pascual es presidida por el padre de familia. Acuérdense que es una celebración familiar. Por lo tanto, quien preside es el padre de familia. Decía entonces, este primer cáliz es el padre quien consagra y bendice este cáliz. Después de esta consagración de este primer cáliz, estamos, insisto, en los preliminares, se sirve el platillo, el primer platillo. Y este primer platillo, ¿en qué consiste? Entre otras cosas, el panásimo, ¿sí? El panásimo, después vamos a hablar sobre este panásimo, verduras, hierbas amargas y una mezcla de frutos que se llama haroset, ¿sí? Así está el nombre en hebreo, haroset, ¿sí? Es decir, este haroset es un dulce, ¿sí? Es un dulce formado de higos, dátiles, uva pasa, manzanas, almendras, aromas y vinagre. Y este haroset, ¿sí? Acompaña este primer platillo. ¿Ok? Cada uno de los elementos que integran este primer platillo tiene relación con la celebración original en Egipto. El panásimo. Nos dice claramente el libro del Éxodo que cuando el pueblo fue liberado, tuvieron que salir a toda prisa, a tal grado que no tuvieron oportunidad de dejar que el pan se fermentara. Y por eso tuvieron que cocerlo así, sin estar fermentado. Por lo tanto, este panásimo representa precisamente este acontecimiento de cómo el pueblo tuvo que salir de prisa. Y tiene, por lo tanto, en esta cena que ser comido pan ácimo. No está permitido comer pan con fermento. No puede ser. Pan ácimo. Luego, verduras, hierbas amargas. Hierbas amargas. También este primer platillo está formado por hierbas amargas. ¿Por qué? Por la amargura de la esclavitud. Eso es lo que quieren recordar con las hierbas amargas. La amargura de la esclavitud. Y este haroset, este dulce que decía, está formado en ladrillos. ¿Para qué? Para recordarle al pueblo los ladrillos que el pueblo tenía que hacer en Egipto. Por lo tanto, todos estos símbolos que están en este primer platillo recuerdan los acontecimientos de la esclavitud en Egipto. Todo es amargura, todo es tristeza, todo es esclavitud, todo es austero. Esto es lo que quiere representar este primer platillo. Después de este primer platillo, entonces, se sirve el platillo principal, ¿sí? Aunque todavía no se come. Es decir, el primer platillo, decía, son estos símbolos que recuerdan la esclavitud en Egipto. Todas estas cosas que recuerdan esta esclavitud en Egipto. Y se come. Ojo, un detalle que se me pasaba. Es un platillo. Es decir, tradicionalmente
no es que cada uno de los miembros de la casa tuviera su propio plato. Es un solo plato que se pone en el centro y todos tienen que tomar de ese plato. Absolutamente todos. No es que cada uno tenga su plato. Lo menciono porque esto va a ser importante para más adelante. Bien, decía entonces, se termina este primer platillo, ¿sí? Con el recuerdo, insisto, de la amargura de la esclavitud, y se trae el platillo principal. ¿Cuál es el platillo principal? El platillo principal, pues es el cordero, ¿sí? Es el cordero. Decía, es un solo platillo, se pone en el centro, se presenta, insisto, este platillo, pero todavía no se come. Solamente se trae, pero no se come. ¿Ok? Recuerden que estamos conmemorando Sicarón, Egipto, esclavitud, el cordero que me debe de recordar la liberación. Por eso ya se trae el cordero, pero no se come. Para concluir esta primera parte de la cena pascual, se presenta el segundo cáliz, pero todavía no se bebe. El segundo cáliz y no se bebe. ¿Ok? Con esto entonces se concluye esta primera parte del ritual de la cena pascual, que he querido llamar los preliminares. Después de esta primera parte, entonces ahora pasamos a la segunda parte, que se llama la liturgia pascual. La liturgia pascual es la parte central de este acontecimiento cultural litúrgico. ¿En qué consiste esta liturgia pascual? Se inicia con la Haggadah pascual. La Haggadah. ¿Qué es la Haggadah? Es la narración de la esclavitud y la liberación de Egipto. Es decir, eso que nosotros podemos leer en el Éxodo, en el libro del Éxodo, se hace una presentación en este acontecimiento de la cena pascual. Esa es la Haggadah, ¿sí? Esa es la Haggadah. Se narra el sufrimiento, la esclavitud, la opresión, los prodigios realizados por Dios en Egipto, que nosotros conocemos como las 10 plagas, etc. Esa es la Haggadah. Entonces, esta, sí, es la narración fundamental y esencial. Ahora, esta Haggadah, ¿sí? Esta Haggadah inicia con la participación del más joven presente en esa cena, el hijo más joven, el más pequeño, ¿sí? Comienza con 3 preguntas rituales, ¿sí? Ciertamente, este pequeñín, aunque sea alguien que apenas empieza a hablar, es el encargado de hacer estas 3 preguntas rituales y lo tiene que hacer cantado, obviamente en hebreo. Estas preguntas rituales, no quisiera extenderme, solamente las menciono, es la inocencia y la curiosidad propia de un niño que ve este acontecimiento de la cena pascual y pregunta, ¿por qué esta noche es diferente a todas las otras noches? ¿Por qué esta noche nosotros comemos pan ácimo? ¿Por qué esta noche nosotros cenamos recostados? Más adelante voy a decir qué significa esto. Son las 3 preguntas rituales. Obviamente el niño las va a interpretar cantada. Esta Haggadah comienza con estas 3 preguntas rituales y viene la respuesta del padre. Esta respuesta del padre también tiene que ser cantada. Es una narración larguísima, larguísima. Imagínense ustedes prácticamente toda la historia de la liberación de Israel de Egipto, desde el momento de la opresión, de la esclavitud, las plagas, etcétera, etcétera, todo esto. Pero que no nos extraña. Acuérdense que es una noche de vigilia para el Señor. Nadie puede dormir. Por lo tanto, pues hay que llenar el tiempo. Y esta es una forma precisamente de llenar el tiempo, mediante la Haggadah. Pues bien, esta Haggadah, constituida, insisto, principalmente por los acontecimientos fundamentales narrados en el Éxodo, retomados en el libro del Deuteronomio, etc.,
es la forma de hacer el zicarón. ¿Sí? Esta palabra que he mencionado, memorial. Ese es el memorial, por eso es tan importante la Haggadah. Ese es el zicarón. Y es por lo que decía, el padre va a decir, yo era esclavo en Egipto. Yo vi esto en Egipto. Yo vi los milagros en Egipto. Ese es el zicarón, ese es el memorial. Y es entonces cuando el padre, en compañía de toda su familia, dice, yo estoy ahí. Insisto, no significa mis padres lo vivieron, mis antepasados hicieron esto. No, yo. Ese es el zicarón. La Haggadah forma parte, insisto, del corazón fundamental del zicarón. Finalmente, después de que se termina toda esta Haggadah, toda esta narración, etc., se concluye con el Halel. Con el Halel. Este Halel son los salmos 113 y 114. ¿Sí? ¿Por qué se llama Halel? Porque se dice el Aleluya. Estos salmos tienen como característica que repiten frecuentemente el Aleluya. Y Aleluya en hebreo significa Halel, Halelu-ya. Halelu es el verbo halal, que significa ensalzar, glorificar, adorar. Y ya, el nombre abreviado de Dios. Entonces, Aleluya, ensalcen allá, glorifiquen allá. ¿Sí? Entonces, este es el Halel, la primera parte de Halel, Salmo 113, 114. Repito, una vez concluida la Haggadah. Después de concluidos los salmos, este Halel, se bebe el segundo cáliz. ¿Sí? Recuerden que al final de los preliminares se ha presentado el segundo cáliz, pero no se ha bebido. Es en este momento en que se bebe el segundo cáliz. Bien, recuerden, para reforzar la idea, terminando los preliminares, se ha traído el Cordero Pascual, se ha puesto en el centro de la reunión, se ha servido el segundo cáliz, pero no se toma. Ni se toma el cáliz, ni se come nada todavía. Al concluir el Halel, se toma el segundo cáliz, pero todavía no comienza propiamente la comida. Entonces ahora pasamos al tercero. ¿Sí? Pasamos al tercera parte de esta cena pascual, que es propiamente la comida, pero también tiene un significado ritual. ¿Cómo comienza esta tercera parte, que insisto es ya la comida? Dice, la comida comienza propiamente con la fracción del pan ácimo y la oración que el padre de familia hace sobre este pan ácimo. Los pedazos eran distribuidos a los comensales y el pan servía para tomar directamente del plato. Me detengo aquí. Esta parte, antes propiamente ya de la comida, ¿qué es lo que estamos haciendo? El padre de familia, recuerden que se ha presentado el pan ácimo, el padre de familia toma un pan, pronuncia la bendición sobre este pan, lo parte y lo empieza a repartir un pedazo a cada uno de los comensales. Un único pan. Un único pan. Insisto, el padre pronuncia la bendición, lo fracciona y da un pedazo a cada uno de los presentes. Con esto comienza la comida. No olviden esa parte. Decía, estos pedazos que cada uno va a recibir del pan ácimo va a servir para comer. Recuerden que hay un solo plato en el centro. Este pan ácimo, cada uno va a recibir su pedazo de pan y va a estar tomando de este único plato que se encuentra en el centro. Sirve para la comida. ¿Ok? Decía entonces, ¿el platillo principal en qué consiste? Pues en el Cordero Pascual.
Recuerden que este cordero pascual debe estar asado. No puede estar preparado de otra manera. Tiene que estar asado a la leña con todo lo que pues es el cordero pascual, ¿sí? Otra cosa importante, dentro ya de la comida, ¿sí? Dentro ya de la comida ya se puede tomar vino, ¿sí? A voluntad, ¿sí? Ya comenzamos. Después de que el padre de familia ha fragmentado el pan ácimo y lo ha repartido entre los presentes, comienza la comida. Una cena normal, una cena festiva, una cena donde todos platican, una cena donde todo el mundo ensalza a Dios. Todos platican sobre esa liberación, porque acuérdense que es el día de la liberación. Bien, dentro de esta comida festiva, entonces, sea a libertad, a voluntad, se puede tomar vino. Un detalle que se me pasó con respecto a la tradición de la toma del vino según el judaísmo. El judaísmo no permite que se tome vino puro. Tiene que ser vino mezclado. ¿Qué significa? Tienes que ponerle agua. No puede ser vino puro. Es una tradición que surge también a partir de la ceremonia de la cena pascual. Entonces, sea estos cáliz rituales que he mencionado hace un momento, esos 4 cáliz rituales, o sea estos cáliz ya libres que acompañan la comida, la cena, siempre tiene que ser vino mixto. No puede ser vino puro. Vino mixto, insisto, con un poco de agua. Bien, entonces decía, en este momento ya es propiamente la comida festiva, que puede durar mucho tiempo. Recuerden que tenemos que durar toda la noche. Antes de que amanezca, esto tiene que terminar, pero tiene que durar toda la noche. Entonces viene la comida festiva. Muy bien, una vez que se concluye la comida, se concluye el cordero, etcétera, etcétera, pasamos a otra cosa importante. Se sirve el tercer cáliz. Recuerden que he hablado de 4 cáliz principales, este es el tercero. Se sirve el tercer cáliz, insisto, después de la cena, después de haber comido el cordero pascual, etc. Se sirve el tercer cáliz. A este cáliz se le llama el cáliz de la bendición. ¿Por qué? Porque el padre de familia toma este cáliz y como lo hizo con el pan ácimo, va a pronunciar una bendición sobre este cáliz. Va a hacer una oración especial sobre este cáliz. Por eso es el cáliz de la bendición. Una vez hecho esta bendición sobre este tercer cáliz, el cáliz de la bendición, va a tomar y lo va a pasar a todos los comensales. Así como sucedió con el pan ácimo, también va a suceder ahora con este tercer cáliz, que es el cáliz de la bendición. Hace la bendición, bebe un poco y lo pasa a todos los comensales. Por eso, este cáliz, este tercer cáliz, podríamos decir que es el más importante de los 4. Es el cáliz de la bendición. No olviden ese detallito porque nos va a servir más adelante. Bien, una vez concluido este ritual del cáliz de la bendición, de que todos los presentes han bebido de este cáliz de la bendición, pasamos a la conclusión de la cena pascual. En esta conclusión de la cena pascual, ¿qué es lo primero que se hace? Se sirve el cuarto cáliz. Se sirve el cuarto cáliz. El primero, el segundo y el cuarto cáliz, cada quien puede tener su cáliz. El tercero no. Recuerden que el tercero lo tienen que tomar todos de un solo cáliz. Este cuarto cáliz, decía, se sirve después de este tercer cáliz. Y después de este cuarto cáliz, se canta la segunda parte del Halel, que ahora son los salmos 115 a 118. Obviamente, se trata de la conclusión de la cena, por lo tanto significa un agradecimiento, una acción de gracias a Dios por la celebración pascual. Con esto entonces concluye la celebración,
el rito, la liturgia de la cena pascual, insisto, antes del año 70. Como ven, este ritual depende directamente de lo ordenado por Dios, según lo narrado en el libro del Éxodo capítulo 12. Bien, teniendo en consideración esta circunstancia, ahora vayamos a la última cena. Recuerden, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es un hijo de su pueblo. Es un hijo de su pueblo, realiza las tradiciones y las costumbres propias de su pueblo, ¿sí? Por lo tanto, Él va a celebrar la cena pascual, ¿sí? Va a celebrar la cena pascual. Y por eso ahora vamos a tratar de ver este comparativo entre esta liturgia de la cena pascual que acabamos de ver con lo que nos narran los evangelistas de la última cena de Jesús. Un comparativo para tratar de identificar estos acontecimientos y después le vamos a dar el significado. Primero quisiera solamente identificar estos acontecimientos en la liturgia de la cena pascual. Para hacer esto voy a tomar la narración que nos da el evangelista Marcos. Le encontramos Marcos capítulo 14, versículos 17 al 31. Porque Marcos, es el evangelio más antiguo de todos. Por eso me atrevo a tomar la narración de Marcos. Bien, voy a hacer entonces un comparativo entre esta narración del evangelio de Marcos con la liturgia pascual que, insisto, apenas hemos visto. Marcos 14, 12 al 18, ¿sí? Marcos 14, 12 al 18, entre otras cosas nos dice lo siguiente. Los discípulos le dicen, ¿dónde vamos a preparar la cena de Pascua? Y Jesús les contesta en el versículo 15. Vayan, Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta y preparada. Hagan ahí los preparativos para nosotros. Es decir, los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos para la celebración de la cena pascual? Jesús les dice, vayan a la ciudad, busquen a esta persona y esta persona les va a mostrar un lugar en el piso superior ya preparado. Recuerden qué significa esto, libre de pan fermentado, libre de levadura, adornado elegantemente, con cojines, con todo preparado para la cena. Entonces, los apóstoles en realidad ya no tienen que hacer los preparativos propiamente dicho, porque el lugar ya está preparado. Dice Jesús, vayan ahí y ahí preparen la Pascua. ¿Qué es lo que tienen que preparar? Pues obviamente llevar el cordero al templo para que sea sacrificado, traerlo, prepararlo, asarlo, las hierbas amargas, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienen que preparar los apóstoles. A propósito de esto, recuerden que esta cena es una cena familiar. Fundamentalmente es una cena familiar. Pero ya en el tiempo de Jesús, los rabinos que se hacían acompañar de sus discípulos, acuérdense que para el tiempo Jesús era un rabino, podían celebrar la Pascua con sus discípulos. No era extraño. No era extraño de que en ese momento el maestro tomara parte del padre y los discípulos formaran la parte de la familia. No es extraño, era muy normal. Insisto, había muchos rabinos en el tiempo de Jesús y todos ellos celebraban la cena pascual con sus discípulos. Lo dejo hasta ahí nada más. Bien, me voy entonces a lo que nos dice Marcos en el versículo 18. Recuerden, estoy en el capítulo 14, versículo 18. Dice, y mientras comían recostados, Jesús dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Les decía, la forma tradicional para comer la cena pascual es recostados en cojines.
no había mesas, no había sillas. Todos tenían que estar sentados en cojines, recostados en cojines. De hecho, debían de estar recostados sobre el codo izquierdo para tener la mano libre, la mano derecha libre, para poder comer. Por eso aquí nos dice el evangelista, mientras comían recostados. Es la forma tradicional de la celebración de la Cena Pascual. Todos tienen que comer recostados en cojines. Ante esto entonces dice Jesús, yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ciertamente entonces si nos vamos a la comparativa, a comparar, con lo que hemos visto de la ritual de la Cena Pascual, nos encontramos en los preliminares. Es entonces cuando Jesús hace este anuncio, en los preliminares. El evangelista Marcos nada nos dice sobre la celebración de la Hagadá, la narración de la Hagadá, pero decía, era normal que el rabino tomara el puesto, el lugar del padre de familia. Entonces, el más pequeño de los reunidos en ese lugar, según la tradición, es Juan. Por lo tanto, Juan tuvo que haber hecho las preguntas rituales y Jesús responder con la Hagadá. Por lo tanto, siguiendo con este ritual de la Cena Pascual, muy seguramente esto sucedió. Los evangelistas no nos lo narran porque para ellos es más importante lo que sigue. Por eso este acontecimiento para ellos, teniendo en consideración obviamente que lo está escribiendo a personas judeocristianas, pues saben la liturgia, qué es lo que sigue dentro de la Cena Pascual. Por eso para el evangelista no era importante decir cómo Jesús narró la Hagadá, no era importante. Y aparte porque, insisto, para Marcos era importante centrarnos en lo que él es más importante, para él es más importante. Bien, nos vamos entonces, nos brincamos por lo tanto lo que es dentro de la estructura de la Cena Pascual al tercer paso, que es la comida. Sí, la comida. Les recuerdo, dentro de este paso, dentro de la liturgia pascual, el primer paso es el padre de familia toma el panásimo, lo fracciona y lo reparte. Y entonces, ¿qué nos dice el evangelista Marcos en el versículo 22? Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Esto es lo que está haciendo Jesús. Ese pan ácimo, bendecido por el padre de familia antes del inicio de la cena propiamente dicha, como el padre de familia toma ese pan, lo fracciona y lo reparte entre los presentes, es lo que ha hecho Jesús. Pero ahora Jesús le cambia el significado. Le cambia el significado. ¿A qué me refiero? Jesús va a ser memorial. Esta cena va a ser memorial, pero ya no de la salida de Egipto. Ahora va a ser memorial de su muerte en cruz. Jesús, por lo tanto, le va a cambiar todo el significado a esta cena. Ya no es la cena pascual porque saliste de Egipto. Esta cena es memorial de su muerte en cruz. La muerte en cruz de Jesús, históricamente hablando, ciertamente ocurrió solo una vez. De la misma manera como el salida de Egipto, paso por el mar, etc., pasó una vez. Pero de la misma manera como la cena pascual debe ser memorial de esos acontecimientos para un judío, para el discípulo de Jesús, esta cena es memorial de su muerte en cruz. Por eso ahora toma este pan y dice, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por lo tanto, ya no es
salida de Egipto, ahora es muerte en cruz. El sacrificio de Jesús. Dice entonces, esto es mi cuerpo. Tuto esti tosoma mu. Esto es mi cuerpo. Señalo estas palabras porque dice claramente, esto es. Tuto estin, en griego, presente indicativo. Es decir, utiliza el verbo ser. Algunos dicen, no, es que Jesús dijo, esto representa, esto significa, esto será para ustedes. No, Jesús no dice eso. Dice, esto es mi cuerpo. No representa, no significa, no será para ustedes. No, es mi cuerpo. Y estas son las palabras de la consagración. Después retomaré ese punto. Ahorita solamente lo que estoy haciendo es la cena de Jesús con la celebración cultural, ritual de la cena judía pascual. Después retomo este punto. Entonces, ya ubicamos esta institución del pan consagrado de acuerdo al ritual de la cena judía. Entonces decía, al inicio de lo que es propiamente la cena, tercer paso del ritual, el padre de familia toma el pan, lo fracciona, lo reparte entre los presentes. Esto es lo que hace Jesús, pero ahora dice, esto es mi cuerpo. Le cambia el significado. Bien, seguimos adelante, después retomaré este punto, aunque sea rápidamente. Obviamente, después sigue la comida normal, siguiendo el ritual normal que hemos estudiado en el judaísmo, pues sigue la comida normal. Todo normal. ¿Sí? Hasta terminar la cena. Nos ubicamos al final de este tercer paso, donde se sirve el tercer cáliz, ese que hemos llamado el cáliz de la bendición. Les recuerdo, el judaísmo dice, se sirve el tercer cáliz, el padre de familia hace la bendición sobre este tercer cáliz y después todos los presentes tienen que tomar de ese cáliz. Pues bien, este tercer cáliz es aquel que Jesús, dice el evangelista Marcos, tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y Jesús dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Nuevamente, hay un cambio de significado. El cáliz de la bendición ahora es el cáliz que se convierte en la sangre de Jesús. El cáliz de la bendición, decía, el padre de familia hace la bendición, hace la acción de gracias y después se lo da a los presentes. Eso es lo que ha hecho Jesús. Ha tomado este cáliz de la bendición, se lo ha repartido entre los presentes, sus apóstoles, y ha dicho, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Sería muy largo hablar sobre este tema de la nueva alianza, porque tendremos que hablar sobre el tema de la antigua alianza y la nueva alianza. Francamente, no podría tomar ese tema. Pero también quiero señalar esta frase, esta es mi sangre. No dice esta significa, esta representa, esta será para ustedes, no. Dice, esta es mi sangre. El cáliz de la bendición, el tercer cáliz, por lo tanto, es aquel que ha sido constituido, instituido como la sangre de Jesús. Bien, después, si es posible, retomaré ese punto. Finalmente, el evangelista nos dice en el versículo 26, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. ¿A qué se refieren con esos himnos? La Halel. Recuerden que la última parte de la cena pascual concluye con el cántico del Halel, Salmo 115, 118. Quiere decir entonces que los discípulos, Jesús con sus apóstoles, han cantado el Halel,
han concluido la cena, han cumplido con todo el ritual como se ha ordenado. Y una vez concluida la cena, entonces Jesús se dirige hacia el Monte de los Olivos, hacia Getsemaní. Con eso entonces concluye la cena de Jesús. Ciertamente quisiera retomar esos puntos esenciales y fundamentales que he querido mencionar en el transcurso de lo que he mencionado hace un momento. Primero, y lo fundamental, en esta cena Jesús le cambia el significado. Esta cena era la cena de la liberación de Egipto. Estos signos, las hierbas amargas, el jaroset, todo nos representa Egipto, la esclavitud, etc. El cordero me representa la liberación, la libertad. Ahora Jesús le cambia. Cada vez que se celebre esta cena, ¿qué es lo que vas a celebrar? El sacrificio de Jesús en la cruz. Él es memorial del sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y después con la sangre dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Bíblicamente, sangre derramada significa muerte violenta. Por lo tanto, Jesús está haciendo mención precisamente a su muerte en la cruz. Pero insisto, dice, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Es un memorial. Por lo tanto, aquí tenemos dos cosas. Primero, es un memorial. Cada vez que alguien celebre esta cena, ¿dónde vas a estar? Vas a estar en el cenáculo y vas a estar en el Calvario. Porque el significado de la cena pascual de Jesús la adquiere la muerte de Jesús. Así como la cena pascual judía adquiere su significado de la liberación en Egipto, ahora la cena pascual de Jesús adquiere su significado de la muerte de Cristo en el Calvario. Por eso es un memorial, no es un recuerdo. No te vas a acordar de que, pues Jesús murió, ¿sabe qué año? No, es un memorial. Tú vas a estar en el Calvario. Tú estás en el cenáculo. No tus padres, no tus antepasados, no, tú estás ahí. Ese es el memorial. Por eso, cuando nosotros hacemos la celebración de la Eucaristía y repetimos los gestos y las palabras de Jesús, estamos haciendo memorial. Y por lo tanto, insisto, estoy en el Calvario, estoy en el cenáculo, porque es memorial. Después retomo ese punto. Bueno, mejor de una vez lo tomo para no confundirlos. Quisiera tomar este texto que nos transmite Pablo. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido. Ojo, tradición. Yo lo recibí y ahora yo lo transmito. Yo recibí del Señor lo que les ha transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. El texto, la palabra en griego, porque acuérdense que las cartas paulinas están en griego, dice anamnesis. Y anamnesis traduce la palabra hebrea que significa, que es zicarón. Por lo tanto, zicarón en hebreo, anamnesis en griego. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que Jesús ha ordenado, hagan esto en conmemoración mía. Zicarón, anamnesis. Por eso es memorial. No es recuerdo, es memorial. Y continúa diciendo el apóstol, asimismo,
también la copa después de cenar, diciendo: esta es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en conmemoración mía. Anamnesis. Sicarón. Lo está diciendo Jesús. Y ahora hace un comentario el apóstol Pablo. Pues cada vez que comen este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, insisto, cuando tú repitas estas palabras y estos gestos, estás en el cenáculo y en el Calvario. Eso es fundamental. Por lo tanto, esto es esa parte. Ya la parte propiamente de las palabras de la consagración, ¿sí? Que dice Jesús: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y se tiene que hacer anamnesis, se tiene que hacer conmemoración de este acontecimiento. Nos habla precisamente de la otra celebración que tenemos presente del Jueves Santo, que es la institución del sacerdocio. Por eso sacerdocio, Eucaristía, están íntimamente unidos. No se pueden separar. Y por eso el Jueves Santo lo celebramos, porque es en un solo acontecimiento. ¿Quién puede perpetuar esta cena de Jesús? Los apóstoles. Y los apóstoles lo tienen que cumplir porque es un mandato del Señor. No es algo opcional. Dice: tienes que hacerlo. Por lo tanto, son los apóstoles los que, repitiendo estos gestos, van a ser memorial de aquello que hizo Jesús. Por eso, a lo largo de los siglos, recuerden que los apóstoles después van a dejar a sus sucesores, y sucesores, bla, 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 poniéndonos en esta larga tradición, y llega hasta nosotros. Llega hasta nosotros. El sacerdote ordenado en comunión con la doctrina de los apóstoles cumple el mandato de Jesús, que ha dicho: hagan esto en conmemoración mía. El sacerdote lo hace porque recibe este mandato del Señor y cumple ese mandato del Señor. Si lo hace cualquier otro, obviamente no va a suceder la transubstanciación, la conversión del pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. No. Porque ¿quién tiene esta autoridad y este mandamiento? Los que estaban presentes en ese momento con Jesús, que son los apóstoles, y después los sucesores de los apóstoles. Por eso, cada vez, dice el apóstol Pablo, que ustedes coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte de Jesús hasta que venga, hasta la parucía, hasta esa segunda venida de Cristo. Siempre va, cada vez que comamos de ese pan y de ese cáliz consagrado, verdaderamente comemos la carne de Jesús, bebemos la sangre de Jesús. Ante esto, entonces, terminaría, no quiero ampliarme demasiado en este punto, solamente para terminar la tercera parte, y pasaría a esta tercera parte, precisamente tomando referencia con este comentario último que he hecho, con respecto a la celebración de la misa. ¿Sí? Con respecto a la celebración de la misa, he querido tomar para este análisis la plegaria eucarística segunda, que es la más antigua también, para hacer el comparativo, así como hice el comparativo entre la cena de Jesús y la cena pascual judía. Ahora quisiera hacer el comparativo de estas palabras en la plegaria eucarística segunda con lo que dice Jesús, para hacer esta hilación, esta relación. Dice entonces la segunda plegaria eucarística: el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, recuerden que eso es lo que nos ha dicho Jesús: uno de ustedes me entregará. Eso está diciendo Jesús. Por lo tanto, estas palabras que está diciendo esta segunda plegaria eucarística
cuando iba a ser entregado, su pasión voluntariamente aceptada, nos recuerda ese acontecimiento que nos narran los evangelistas antes de lo que es propiamente la cena, en los preliminares. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice la segunda plegaria eucarística. Obviamente la segunda plegaria eucarística va a quitar varias cosas. Si ya lo han hecho los evangelistas, pues obviamente la plegaria eucarística se quiere centrar más en concreto en lo central. Nos vamos a las siguientes palabras que, insisto, dice la segunda plegaria eucarística. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Eso es lo que hemos escuchado, lo que nos narran los evangelistas, lo que nos narra el evangelista Marcos. Lo repito. Y mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Eso nos dice el evangelista Marcos. Y nosotros en la plegaria eucarística decimos, repito, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Es decir, si nos fijamos, en la celebración de la misa, estamos repitiendo las acciones y las palabras de Jesús. Después, en la misma plegaria eucarística, continúa diciendo: del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. ¿Se acuerdan que después de la cena seguía el tercer cáliz, el cáliz de la bendición? Bueno, por eso dice eso la plegaria eucarística. Acabada la cena, tomó el cáliz. Es decir, hace referencia a este tercer cáliz de la cena pascual que ha hecho Jesús. Y entonces dice: del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Recuerdo, en el ritual de la cena pascual judía, es el tercer cáliz, el cáliz de la bendición, gesto que repite Jesús en su cena y que ahora, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, repetimos los mismos gestos. Tomamos el cáliz, hacemos la acción de gracia sobre este cáliz y pronunciamos las palabras que Jesús ha dicho. Esta es mi sangre. Todas estas palabras de la consagración se cierran diciendo: hagan esto en conmemoración mía. Sicarón, anamnesis, memorial. Por lo tanto, insisto, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, no celebramos un acontecimiento meramente humano, meramente de propia iniciativa. Dice Jesús: hagan. Es una orden, no es opcional. Hagan esto en conmemoración mía. Háganlo. Y es una memorial. Por lo tanto, repito, cada vez que celebramos la Eucaristía, la misa, estamos en el cenáculo, estamos en el Calvario. Pues esto entonces sería, a grandísimos rasgos, cómo relacionamos la celebración eucarística, la misa, con la cena de Jesús. Y he querido hacer este recorrido histórico, bíblico, pues para que quede un poquito más entendible esto que estamos celebrando y por qué el Jueves Santo es tan importante para nosotros. Y este Jueves Santo se perpetúa a lo largo de todo el tiempo, de todos los días, de todos los años. ¿Por qué? Porque cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos en esa Noche Santa, en esa Cena Santa. Cada vez que se repiten estas palabras, se repiten estos gestos, estamos haciendo lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, lo que Jesús ordenó. Pues hermanos, con esto concluye entonces esta reflexión. Hay muchas cosas que pudiera añadir, pero no quiero alargarme demasiado. Que estas reflexiones entonces a todos nosotros nos ayuden a vivir
a vivir nuestro Jueves Santo, a vivir nuestra celebración de la Eucaristía, de la misa, cada vez que participamos en la misa. Y que esto nos ayude en nuestro crecimiento de fe y en nuestro crecimiento espiritual. De tal manera que entendamos a profundidad el grande misterio que celebramos. Que entendamos que verdaderamente cada vez que celebramos la misa, celebramos la cena de Jesús y recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. Pues que Dios nuestro Señor entonces nos conceda a todos nosotros una muy fructífera Semana Santa. Hizo el cielo y la tierra, no permitirá